Buenos días de nuevo a todas y a todos. Pues tras este descanso continuamos con este tercer congreso Impulso, centrado este año, como saben, en lo importante que es que las pequeñas y medianas empresas inviertan en ciberseguridad. Ciberseguridad, un término del que hemos escuchado hablar y mucho a lo largo de la mañana, lo hemos hecho además de la mano de algunos de los mayores expertos a nivel nacional. Nos han explicado qué es el phishing, el ransomware, el malware, phishing. Palabras que puede que todavía nos suenen lejanas, que nos chirríen incluso. Puede que tengamos hasta la tentación de seguir pensando que estos conceptos nada tienen que ver con nuestra pequeña y mediana empresa, situada en la tranquila Extremadura, con apenas un puñado de empleados y dedicada en muchos casos al negocio familiar. ¿Para qué va a querer nadie nuestros datos, verdad? ¿Para qué unos desconocidos, desde no se sabe qué punto remoto de este planeta, van a atacar el sistema operativo de nuestra empresa? Podemos llegar hasta pensar que eso solo le pasa a las grandes firmas, las que tienen miles y miles de empleados. Lo hemos visto esta misma semana con el Banco Santander, que le pasa a los organismos públicos, a las instituciones. Todos ellos sí que tienen información sensible y valiosa, pero nuestra empresa. Pues si es su caso, sepan que no es el único. Más del 90% de las pymes españolas no se considera un objetivo prioritario, un objetivo atractivo en un ciberataque. Y nada más lejos de la realidad, lo hemos visto. Los ciberataques a pymes no dejan de crecer, suponen decenas de miles de euros en pérdidas económicas, pero el daño reputacional puede llegar a ser irreparable. De hecho, se ha dicho varias veces esta mañana, pero vamos a insistir para que ese dato quede grabado a fuego. El 60% de los negocios que han sido víctimas de un ciberataque severo desaparecen a los 6 meses. A nadie se le ocurre dejar las puertas de su negocio de par en par, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer con nuestro sistema operativo. Por eso ahora queremos seguir profundizando en los riesgos que puede conllevar la ciberdelincuencia para nuestro negocio, la necesidad de protegernos, de saber cuáles son las medidas básicas, de cómo se protegen ya empresas con experiencia en este sector, qué ayudas existen para reforzar nuestra ciberseguridad y, si lamentablemente llega el caso, qué tenemos que hacer si nuestra empresa es víctima de un ciberataque. Para ello, ya los ven, contamos hoy con la presencia de nuestros 5 invitados, a los que saludamos ya. Buenos días. Buenos días. Está con nosotros Ricardo de Ena, director comercial de Iberia Watchword Technologies. Buenos días. Buenos días. Él nos va a hablar como representante de fabricantes del sector de la ciberseguridad para indicarnos qué medidas son indispensables para cualquier pyme en la lucha contra la ciberdelincuencia. También está con nosotros Celina Pérez, directora general de Empresas de la Junta de Extremadura. Buenos días. Buenos días. En su caso, como representante de la Administración regional, nos explicará qué facilidades se da a las empresas extremeñas para ayudarles a reforzar su ciberseguridad. A mi lado está Francisco Javier Montesinos, director nacional de Tecnología Grupo Vitali. Buenos días. Buenos días, Ana. Es una empresa dedicada desde hace años al ámbito de la salud y del bienestar y que es plenamente consciente de los riesgos que conlleva un ciberataque. Por eso la ciberseguridad se ha convertido en una estrategia prioritaria para ellos. A mi izquierda está Javier Jiménez, el jefe de sistemas del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. Buenos días. Buenos días. No solo es responsable de la ciberseguridad en este organismo, sino que también se encarga de asesorar y formar a sus más de 1000 colegiados que, por tratarse del ámbito de la abogacía, pues está claro que manejan información y datos especialmente valiosos. Muy sensibles, sí. Y por último, damos la bienvenida a Jesús López Aranda, inspector del Cuerpo Nacional de Policía y responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF, aquí en Mérida. Él nos ilustrará sobre las nuevas formas de ciberdelincuencia y sobre cómo debemos actuar si nos enfrentamos a un ciberataque. Pues hechas ya las presentaciones, entramos directamente en materia y lo hago con una pregunta muy concreta que les dirijo a todos. ¿Por qué una pequeña y mediana empresa de Extremadura debe tener entre sus objetivos prioritarios la inversión en ciberseguridad? Ricardo, si quiere empezamos por usted. Gracias. Pues, bueno, se ha definido durante esta mañana, ¿no?, la jornada, y yo lo defino también en 3 palabras, que hemos de salir de aquí con ella bien presenta, y es continuidad de negocio. Independientemente de la reputación, independientemente de la multa que te pueda poner la Agencia Española de Protección de Datos, al final una pyme es un negocio, ¿no? Y todos velamos por nuestro negocio
Y entonces lo que queremos es mantener nuestro negocio a flote. Fruto de un ciberataque, ya hemos visto, ¿no? Lo hemos repetido ya hasta la saciedad, que el 60% cierra a los 6 meses. Pues solo, única y exclusivamente, como punto pilar de partida, si ponemos la continuidad de negocio como buena excusa para invertir y tener las medidas necesarias de ciberseguridad, debería ser más que suficiente. Celina. Pues yo voy un poquito más allá, no solo invertir en ciberseguridad para esa continuidad del negocio, que sería lo básico, sino invertir en digitalización, porque nos va a permitir a todas las pymes crecer y va a permitir un escalado muchísimo más rápido, les va a permitir ser más eficientes, va a permitir unos servicios con mayor grado de innovación o de mayor calidad y va a permitir una mejor gestión, una mejor comercialización, con lo cual yo creo que también hay que ir pasito a pasito y no solo en ciberseguridad, hay que invertir en formación, en digitalización, hay que invertir en muchas otras tecnologías y entonces en todo ese despliegue. Eso es lo que creo que no es opcional, tampoco la ciberseguridad, lógicamente. Francisco Javier, en su caso, ¿por qué cree que es prioritario? Bueno, en nuestro caso yo creo que a lo largo de las sesiones que hemos tenido esta mañana hemos venido un poco a confirmar el que se vaya de aquí hoy con la idea de que no tiene que apostar por la ciberseguridad y no debería de invertir. Yo creo que habría estado pues, en alguna otra sesión diferente. En Vitali tenemos muy claro que la ciberseguridad no debe de ser una moda, ahora mismo debe de ser una estrategia en todas las compañías. Yo creo que han quedado claros los 3 ponentes de esta mañana que todos estamos en riesgo, pequeñas, medianas y grandes empresas, y que detrás de ese riesgo no hay pues esos 2 chavales jóvenes que se juntaban para buscar un reto de atacar alguna organización o alguna compañía, sino que hay empresas que están perfectamente organizadas, perfectamente estructuradas, con despachos jurídicos incluso detrás. Entonces, hay que apostar. Y luego, algo que ha comentado el compañero también es muy importante. El objetivo final que deben de buscar todas esas medidas de seguridad y toda esa inversión en ciberseguridad debe de ser garantizar la continuidad de negocio y, sobre todo, securizar nuestros datos, que a priori ahora mismo es el objetivo claro de nuestros atacantes. Javier. Pues coincido plenamente con todos, es un tema de continuidad de negocio y, lógicamente, también en nuestro caso, de unos datos muy sensibles que pueden manejar los despachos de abogados, en este caso, que son todos pymes, y que tienen la obligación de custodiar y preservar, igual que cuando se van del despacho no dejan la puerta abierta para que alguien vea las condenas que puede tener un señor que está en su expediente, tampoco pueden tener un sistema abierto en el que se pueda acceder sin más. Hay que protegerlo necesariamente. Desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿por qué es tan importante? La ciberseguridad es totalmente necesaria hoy en día porque la ciberdelincuencia es una realidad patente. El riesgo de sufrir un ataque de ciberdelincuencia es muy alto. Las estadísticas, ya se han dicho esta mañana en alguna ponencia, crecen exponencialmente. Hemos pasado en 4 años a duplicar un número de delitos que ya de por sí era importante. Así que, como potenciales víctimas de un ataque de un ciberdelincuente, la ciberseguridad debe considerarse una inversión y no un gasto. En su caso, como representante de una empresa dedicada a la ciberseguridad, ¿cuáles son las medidas básicas? ¿Cuál debe ser el ABC de cualquier pyme? ¿Qué tiene que tener sí o sí para intentar evitar en lo posible un ciberataque? Es una pregunta bastante difícil porque, sobre todo por la acepción de básicas, es bastante difícil. Pero sí, yo empezaría por... lo primero de todo es conocimiento, ¿no? Formación. Saber, y para eso valen estos congresos, ¿no? Saber qué es lo que hay fuera y no pensar que uno es inmune y que yo, total, soy una empresa láctea muy pequeñita, a mí quién me va a atacar, ¿no? Sino ser conscientes de que ellos van a bulto, les da exactamente igual, pequeña, mediana o grande, no lo ven. Entonces, concienciación, porque también alguna compañera de OSINT hablaba que somos como la primera barrera, ¿no? Nosotros, individualmente, somos la primera barrera y somos representantes cada uno de nuestra empresa. Puede ser desde el becario hasta el CEO, de todos. Entonces,
lo primero, como digo, formación. Lo siguiente que yo haría sería buscarme un partner tecnológico que sepa de ciberseguridad para hacerme una primera auditoría, lo que se llama en el argot un ciberhigiene. Ciberhigiene básicamente consiste en, bueno, echar un vistazo a dónde están mis datos, cómo los tengo, la salud de los datos, dónde residen, etcétera, ¿no? ¿Estamos hablando de una empresa externa que nos haga ese trabajo? Sí, correcto, porque, como digo, la empresa de Campanario, Láctea, no tiene ni idea de ciberseguridad. Entonces necesita un partner tecnológico. Igual que tienes un asesor fiscal, igual que tienes abogados, igual que tienes tal, pues necesitas un partner tecnológico que te ayude, que te eche una mano, que te diga, oye, ¿yo cómo estoy? ¿Me haces un chequeo? Porque yo no tengo ni idea de ciberseguridad, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esa ciberhigiene, que ya tenemos como una radiografía de dónde tengo los datos, cómo los tengo, etcétera, etcétera, ya podemos empezar a tomar medidas, ¿no? Ha salido antes una slide del compañero Jorge que ha sido brutal, no me ha dado tiempo de hacer una foto, la necesito, pero enumeraba hasta 11 categorías, ¿no? En su diagrama tan chulo que mostraba, 11 categorías donde, bueno, son vectores de ataque y cómo existen herramientas, tecnología, información precisamente para impedir que los atacantes lleguen a éxito, ¿no? Entonces, yo empezaría, pues una vez que tenemos, como digo, eso, pues empezaría pues proteger el dato, cifrar el dato. Eso como básico, ¿no? Cifrar el dato, últimamente tenemos portátiles, cifrar el portátil, si tenemos los datos cedidos en Amazon o lo que sea, pues ver qué contrato tenemos con esos señores, qué pasa si esos datos, como ha pasado a Santander antes de ayer, ¿no? Si esos datos son exfiltrados, de quién es responsabilidad, cómo estaban, qué es lo que tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. A la pequeña y mediana empresa le afectan exactamente igual que a Santander y eso es lo que hoy también tenemos que llevarnos, ¿no? Y como digo, no por ser esa pequeña y mediana empresa debemos de tomar medidas. Lo que pasa es que esas medidas, estas que estamos enumerando básicas, son igual de válidas para pequeña o grande. Lo que pasa es que la pequeña pues va ajustada al presupuesto de la pequeña, ¿no? Y eso es capital. Y el problema de la ciberseguridad es que se ve antes como un gasto antes que una inversión, y debe ser inversión. Entonces, proteger el dato, cifrar el dato y por último, al fin de la cadena, tener un buen plan de ciberseguridad, de resiliencia y una copia de seguridad. Pero no por ciberseguridad siquiera, sino por continuidad de negocio. ¿Qué pasa si entran unos señores y se llevan mi servidor de datos? No puedo continuar al día siguiente. ¿Cómo sé yo a dónde le facturo? ¿Cómo sé yo los nombres de los clientes? ¿Cómo sé yo los pedidos? Pues tendré que tener una copia de seguridad. Que la copia de seguridad esté cifrada, que esté fuera de línea en el sentido de que no puedan cifrarlo, no se la puedan llevar, no esté en el mismo sitio los datos y la copia de seguridad, eso ya es un extra. Pero al menos unos básicos, como bien decías, ¿no? Esta mañana se ha dicho en 3 ocasiones que, bueno, un antivirus no me vale de nada. Bueno, pues un antivirus sí me vale. Pero no solo un antivirus me vale, no solo por tener un antivirus me vale, porque sigue habiendo virus normales, ¿no? Pero necesitamos ser conscientes de que no solo hay esos virus, sino hay también pues, todo el tema de, bueno, aquí se habla también de inteligencia artificial, pues hacer frente con la propia inteligencia artificial para hacer frente precisamente a ese tipo de ataques. Francisco Javier, en su empresa, ¿en qué momento se decidió que la ciberseguridad se convirtiera en una estrategia? Porque es una estrategia, no es un objetivo, una estrategia prioritaria. Es una estrategia por lo que comentábamos antes, ¿no? Al final el crecimiento que hemos ido teniendo dentro de Vitaly, que si bien como referente de la PYME, pues igual no se nos puede ubicar, pero sí que venimos de una PYME. Tenemos que recordar que pues veníamos de una empresa que éramos 100, 110 trabajadores con una sola persona de tecnología. A medida que hemos ido creciendo, las necesidades y las prioridades han ido cambiando hasta el punto que ha llegado un momento en el que en 2018, fue justo antes además de la pandemia, identificamos, nos sentamos, el equipo de tecnología, y dijimos, venga, vamos a montar una estrategia de ciberseguridad. ¿Qué elementos o qué puntos son los que tenemos que abordar? Claro, te quedabas realmente pues, casi apabullado, ¿no? Porque empezabas a sacar copias de seguridad, auditorías de seguridad externa, antivirus, políticas de seguridad, en fin, nos salía un abanico de cuestiones que teníamos que abordar enorme y ahí ya decidimos que lo que debíamos hacer era establecer esa estrategia, de tal forma que lo que hemos ido haciendo de forma
anual, es dentro del plan director que tenemos de tecnología. Siempre hay un punto que es proyectos que vamos a ir abordando relacionados con ciberseguridad, de forma que podamos ir abordando los proyectos de forma progresiva y, sobre todo, que nuestra dirección nos dé el visto bueno a las inversiones que necesitamos realizar. Antes lo comentábamos y los tres ponentes de la mañana lo han dicho y no podemos estar más de acuerdo con ello. El que vea que todos los euros que dedica a ciberseguridad es un gasto, finalmente no le dedicará el importe necesario y acabará probablemente teniendo pues algún ataque o sufriendo algún incidente. Aquellos que lo vean realmente como inversión saben que lo que están es apostando por la seguridad de su compañía y por la continuidad de negocio. En ese sentido, Celina, ¿cómo puede afectar al tejido empresarial extremeño el hecho de no ser fuertes, de que nuestras pymes no inviertan en ciberseguridad? La ciberseguridad, de hecho, se ha convertido en uno de los objetivos claros de la Consejería de Economía. ¿Por qué? Sí, bueno, ya lo ha explicado además antes nuestro secretario general de Transformación Digital, que en esa estrategia que se presentará además próximamente, uno de los puntos clave, y él mismo lo ha comentado, es la creación de ese SOC, de ese Centro de Ciberseguridad Regional, donde nosotros vamos a apostar no solo por la ciberseguridad a nivel de público, lógicamente, de administración pública, sino por ese asesoramiento a empresas, esas ayudas para la implementación de acciones de ciberseguridad, la concienciación, la sensibilización. Nosotros hemos integrado la digitalización de manera transversal en todos los programas de ayudas, vengan de la Secretaría General de Transformación Digital o no. Comentaba antes, porque me preguntaban por esas ayudas, que es una situación recurrente. Que está esperando todo el mundo. ¿De qué ayudas se trata? Sí, va a haber ayudas para la implementación, no solo de ciberseguridad, sino para ese asesoramiento, ese asesoramiento externo por parte de las empresas en la implementación de una estrategia de transformación digital que incluya la ciberseguridad. Va a haberla. O sea, tranquilidad. ¿De qué cuantía estaríamos hablando aproximadamente? Están redactándose esos decretos. No creo que sea prudente entrar en esos detalles. Pero una horquilla sí no sabe más o menos con cuánto podría contar una pyme. No lo sabemos. Independientemente de eso, ahora mismo sí que hay abiertas otras ayudas de las que sí podemos hablar, donde está implementada toda la parte de digitalización. Hablamos desde incentivos autonómicos, que tiene una línea que es para empresa 4.0, no industria 4.0, donde se pueden solicitar proyectos que dentro de los conceptos subvencionables esté tanto la consultoría como esos activos intangibles y esa implementación y ese despliegue de todas las tecnologías, incluida la ciberseguridad. En ese caso, además, estamos hablando de proyectos grandes, con importes de hasta 1.200.000 euros y con porcentajes de subvención del 50% en el caso de pequeñas empresas, 40% en el caso de medianas y 30% en el caso de pequeñas empresas. Para pymes hemos sacado una línea durante este año que también tenía su línea de herramientas tecnológicas avanzadas, en este caso proyectos mucho más pequeñitos, para implementaciones de proyectos de hasta 25.000 euros. Esa línea acaba de cerrarse, pero saldrá anualmente. Van a salir las líneas de asesoramiento y consultoría en transformación digital, como estábamos hablando, de la que tenemos ciertos detalles todavía sin concretar, pero van a salir próximamente. Van a salir los programas de escalado a través de tecnología. Estamos apostando por el escalado y el crecimiento de nuestras empresas, implementando herramientas tecnológicas. Las próximas líneas que salen también de comercio, que hay 3 millones de euros para comercio, llevan una línea de digitalización
para también implementación de soluciones tecnológicas de las pymes y micropymes. Escuchaba una entrevista del presidente de la Asociación Impulso el otro día comentando eso mismo, de, oye, ¿cómo nos vamos a defender las micropymes o cómo nos vamos a defender en el pequeño comercio? Bueno, pues vamos a trabajar la formación, vamos a trabajar la concienciación, pero también vamos a trabajar que esto vaya incluido dentro de todas las líneas de ayuda, por lo menos las que salen desde empresas, al margen de todo el despliegue que se está haciendo desde transformación digital. Estamos trabajando en emprendimiento tecnológico, estamos trabajando en dotar de tecnología a la industria, estamos trabajando en mejorar las capacidades. Somos un territorio muy grande, un territorio muy disperso, con muchas zonas rurales, carencias en conectividad, carencia en habilidades digitales de las personas, y todo eso tiene que ir de la mano. O sea, esto no se trata de implementar unas determinadas soluciones sí y otras no. Por eso yo te hablo más de digitalización que de ciberseguridad, siempre incluyéndolo dentro de esos planes de transformación digital que creemos que tienen que tener las empresas. ¿Podríamos decir que Extremadura en ese sentido quizá está menos concienciada que otras regiones del país? Por aquello también de que falta alfabetización digital, que hay que seguir trabajando en ese sentido. Bueno, en Extremadura tenemos empresas que no tienen página web. O sea, hablábamos de un sector industrial muy poco tecnológico, una demografía muy envejecida, lo que hace que tengamos unos niveles de habilidades digitales de determinados sectores de la población muy bajos. Por tanto, yo creo que un poco vamos detrás en el sentido de digitalización por la propia idiosincrasia de nuestra región. Entonces vamos a poner, desde luego, toda la carne en el asador, y estamos poniendo desde la Junta de Extremadura, desde todas las consejerías, especialmente desde la Consejería de Economía, para transformar digitalmente no solo el tejido empresarial, sino la propia administración. Servicios digitalizados, servicios más eficientes, más ágiles, simplificación burocrática, en fin. Tenemos muchos frentes abiertos y estamos trabajando desde el verano en todos ellos. Cabe destacar también que el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, también tiene un teléfono que es gratuito al que cualquiera de ustedes pueden acudir para asesoramiento, que es el 017. Por si alguno está interesado, pues que sepan que también existe ese recurso. Inspector, le quería preguntar por la ciberdelincuencia aquí en nuestra comarca, en la comarca de Mérida. Hemos escuchado hablar esta mañana de muchos tipos de ciberdelitos, pero el más frecuente aquí en nuestra Extremadura, ¿cuál sería? Aunque seamos un área pequeña, somos una buena representación de lo que ocurre a nivel nacional, incluso me atrevería a decir a nivel internacional. Pero bueno, en lo que es el área de Mérida, y por lo que nosotros tenemos conocimiento a través de las denuncias que nos entran, la que está más orientada a atacar a las pequeñas empresas o a las grandes empresas, incluso autónomos, es el man in the middle, lo que se conoce con el anglicismo man in the middle, que no es ni una ni otra cosa que traducir el hombre en el medio. Esta tipología lo que busca es interceptar las comunicaciones entre dos empresas. Una empresa A que tiene que pagar y una empresa B que tiene que recibir una cantidad. ¿Cómo interceptan las comunicaciones? Tienen distintas metodologías, pueden utilizar técnicas sofisticadas a través de virus o a través de un ataque a un router, pero no lo necesitan. Hemos tenido casos incluso que simplemente han conocido de un organismo público que tenía un contrato con una empresa privada y simplemente han simulado el correo electrónico de la empresa privada para decirle al organismo público: a partir de ahora, pagarnos la cantidad correspondiente al servicio que os damos mensualmente en tal cuenta bancaria. Y se ha producido un error humano. Al final el delincuente va a lo que le resulta más fácil, y lo más fácil, tristemente es así, es el error humano, ¿vale? Temas de ransomware hemos tenido algunos. Lo que es la encriptación de datos afecta mucho a las empresas. Las empresas nos suelen preguntar cuando ocurre esta tipología, es minoritaria en la zona de Mérida, pero cuando ocurre nos preguntan en ocasiones que si deben de pagar. Obviamente nosotros siempre vamos a decir que no se pague. Eso para el delincuente es un efecto llamada. Si le funciona, va a seguir con esa actividad delictiva.
Si no funciona, la dejará y se dedicará a otra cosa, ¿vale? Pero lo normal es que una empresa tenga la tentación de plantearse al menos si paga ese rescate, ¿no? Nosotros tenemos que decir que no se pague. Luego la empresa, obviamente, tomará la decisión que le sea más beneficiosa, ¿de acuerdo? Y luego hay otra metodología, otra tipología que también se da con cierta frecuencia, que es la estafa del CEO. No tienen que suplantar al CEO de la empresa. Basta con llamar a un empleado de un negocio. Nos tenemos que plantear ese tipo de negocio, tipo estanco, tipo farmacia, tipo tienda de ropa, en el que no suele estar habitualmente el dueño de la empresa o el jefe de la empresa. Entonces lo que hacen es llamar al empleado que coge el teléfono, decirle que a su jefe lo tienen por la otra línea, para que el empleado no tenga la tentación de confirmar ese dato o esa información llamándolo, y con cualquier excusa le piden ciertas cantidades de dinero y por cualquier medio. Hemos tenido casos incluso de mandarlos a un estanco o a un locutorio a comprar tarjetas de Apple o de Google para que aporten los códigos y luego ese dinero extraerlo. La tipología es amplia, hay que incidir en las medidas de ciberseguridad, pero yo incidiría sobre todo en una que es necesaria para todas las empresas, que es la formación. Con la formación del empleado, con un mínimo de cuidado, se evitarían muchos problemas. Volviendo al secuestro de datos, le quiero preguntar a representantes de empresas, de entidades, de colectivos, ¿ustedes se plantearían pagar ese rescate? Nosotros a priori no, por lo que está comentando él. A priori lo que estamos procurando es establecer las medidas de seguridad necesarias para que no nos ocurra, y en el caso de que nos ocurriera, lo primero que haríamos sería denunciarlo y ponernos en manos de una empresa como pueda ser WashGuard para que nos ayude a solventar la incidencia. En un punto en el extremo en el que peligrara la continuidad de negocio, pues se podría valorar, pero de inicio no pagaríamos. Javier, en el Colegio de Abogados. Es que eso no debería de pasar. Es decir, la prevención tenía que estar por encima de todo. No debería pasar, pero pasa. Sí, es cierto. Pero es como la pregunta, gracias a Ricardo, ¿qué es lo básico en ciberseguridad? Pues lo básico en ciberseguridad es como si tú dices, ¿qué es lo básico para asegurar mi casa? Pues oiga, primero tengo que ver su casa. ¿Tiene usted un balcón que da fuera y que no tiene reja? ¿Tiene usted joyas? Porque entonces para usted es básico una caja fuerte, para otro no. Entonces, más bien decir lo básico es decir, ¿qué posibilidades de que haya quiebra de mi información y de mis cosas tengo? ¿Yo trabajo solo en un portátil que estoy en mi casa y luego me llevo a mi casa? ¿O tengo un servidor en mi casa y luego me llevo el portátil a mi casa con el que me conecto o desde la playa y tal? Pues esa comunicación también es básica, no para el que no se lo lleva, o ese tipo de cosas. Entonces, con una buena planificación, es decir, ser consciente de dónde asumo los riesgos, no es ni tan caro ni tan imposible asegurarse para no tener que pagar un rescate por un secuestro. Igual que en tu casa, cuando te vas a dormir, cierras las puertas, si tienes alarma porque tienes niños pequeños y tal, la echas, pues aquí exactamente igual. Y no tengas ningún miedo a que te secuestren a los hijos, porque tu casa está segura. Ese es el punto de vista. Lo cierto, y se ha apuntado también aquí esta mañana, es que pagar un secuestro de datos tampoco es garantía de que no se vayan a publicar los datos, que no se vayan a utilizar después o que no se vayan a vender, porque también se ha dicho, hoy en día los datos son un negocio, hay verdaderas compañías detrás de la venta de datos. Sí, yo creo que para aportar ahí algo de valor, el problema es que el inicio del ransomware, es decir, el inicio del secuestro de información, donde te cifran la información y te piden un rescate, que acabo de definir ransomware, pues alguno todavía no se había enterado, básicamente, al principio, cuando las primeras empresas se veían, empresas o particulares se veían en esta tesitura y pagaban, le daban la clave y volvía todo a su normalidad. Entonces se corrió la voz de, bueno, hay por ahí un virus muy raro, que no es un virus porque no detecta el antivirus, que resulta que te cifra la información, te pide un rescate, pero si pagas, y al principio no era mucho, pagas y ya está, fin. ¿Os acordáis del virus de la policía?
Vale, pues el virus de la policía era, te hemos cifrado el portátil y pagas 50 euros. 50 euros, bueno, pues 50 euros y recupero la foto de la comunión de mi hijo. Bueno, no hay ningún problema, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no solo estoy financiando el cibercrimen, que es, yo creo que es el delito gordo, ¿vale? Sino que nadie me garantiza efectivamente que luego no me vuelvan a hackear, ¿no? Porque claro, si yo me pongo la gorra del malo, digo, mi mejor cliente, cada vez que le hackeo me paga. Es más, hemos tenido empresas, nos llegan, claro, al final damos soporte a muchas empresas españolas, ¿no? Y nos llegan casos de todo tipo. Y hemos tenido que una empresa en particular, obviamente no diré su nombre, que ha pagado hasta 3 veces el rescate. Y la 4ª vez es que simplemente se quedó sin dinero. Pero es que cuando te caes una vez, ¿no? Te recuperas y tratas de poner medidas. 2, vale, ok, me ha pillado pie cambiado, estaba poniendo las medidas y tal, no sé cuántos. 3, dices, tío, es un poquito tonto. Y el 4º ya cerró. Y menos mal que cerró, es que casi daban ganas de cerrarla tú, porque estás financiando, ¿no? Porque van a venir con más fuerza y encima, como digo, eres su mejor cliente, el cliente número 1, ¿no? Pongámonos ahora en el caso de que nuestra pequeña y mediana empresa ha sido víctima de un ciberataque. Inspector, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Si lo detectamos cuando se está cometiendo, desconectar los equipos de la red. Eso es fundamental para que el ataque no avance. A partir de ahí, poner la denuncia cuanto antes. Cuanto antes tengamos nosotros conocimiento del hecho, sobre todo si se ha sufrido un perjuicio económico porque se ha pagado un dinero o se ha conseguido realizar una transferencia no autorizada a una cuenta bancaria, estamos a tiempo. Si estamos en las primeras 24 o 48 horas, podemos estar a tiempo de paralizarlo, de solicitar un bloqueo preventivo a la entidad bancaria de destino y recuperar el dinero. En ocasiones lo hemos conseguido cuando hemos tenido, ya le digo, conocimiento con bastante prontitud. También es conveniente insistir en que tienen a su disposición el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. En ocasiones ese tipo de virus, como el que ha referido Ricardo, el virus de la policía, tiene ya soluciones. Si es un virus que lleva tiempo en la red, a veces tienen soluciones y basta con contactar con ellos, recibir la solución y solucionar el problema, sin pagar y sin sufrir perjuicio ninguno, ¿vale? Entonces, el Instituto Nacional de Ciberseguridad está ahí, es una herramienta para particular y para empresa y hay que tenerlo siempre presente. También es muy importante tener claro que según el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, en 72 horas una empresa que ha sufrido un ciberataque tiene que comunicárselo a sus clientes. Sí, si ha habido una filtración de datos, obviamente. Lo recoge la Ley de Protección de Datos y tiene obligación de comunicarlo, sí. También a la Agencia de Protección de Datos, que entiendo, Javier, que es el trago que nunca quiere pasar una empresa. Es normal, porque además te van a multar. Te va a decir, no has hecho lo que tenías que hacer, pero es que además, como ha presentado aquí algún ponente, te van a multar. Entonces, yo es que siempre lo veo ya bajo el prisma de yo estoy protegido, que es un error de tenerlo en la cabeza, porque siempre tenemos que asumir que antes o después nos van a atacar, pero si tú ya tienes un servicio de protección, y bueno, esto cada vez se está poniendo más interesante y mejor, porque los servicios de protección ahora se venden como servicio, es decir, no tenemos que tener a un técnico súper experto en virus metido en la oficina, sino que yo contrato con una empresa un software o un hardware que al final acaban en unos sitios donde van a ver expertos qué está pasando y me van a echar una mano. Y lo pago como servicio, ¿vale? Y a lo mejor quien resuelve mi problema está en Wisconsin. Puede ser, ¿no? Y no es tan caro. Entonces, una vez que tú ves que tú estás medianamente protegido, porque lo vas a tener que afirmar ante la Agencia de Protección de Datos, cuáles son tus protecciones, qué estabas haciendo, tal y cual, pues yo, en este orden, avisaría a mi proveedor tecnológico y después a la Agencia de Protección de Datos. ¿Y qué consecuencias legales puede tener el hecho de que nos roben los datos de nuestros clientes? ¿La empresa podría tener responsabilidad legal en ese sentido? Todas. Responsabilidad civil, puede tener responsabilidad contractual con proveedores, puede tener todas las responsabilidades que se le pidan. Es así.
desgraciadamente, lo que digo, la Agencia de Protección de Datos lo único que va a hacer es multarte encima. Entonces, hay que notificarlo, es cierto, pero intentemos que no pase porque se nos viene encima el mundo. Sobre todo, y en el gremio de los abogados, porque los datos son muy sensibles. Tenemos nombres de señoras víctimas de violencia de género, tenemos nombres de señores condenados, tenemos declaraciones a abogados que son privadas, y si tú eso te llevas tu portátil, lo que hablábamos antes de lo básico. Es básico, si yo llevo mis expedientes en mi portátil y lo saco de casa y lo llevo a la empresa, ese portátil tiene que estar cifrado, sí o sí. Yo no puedo llevar esa información tan sumamente delicada de viaje y que alguien simplemente me lo robe, porque hackear la contraseña de Windows lo hace un chico de primero de la ESO, sí, o menos. Entonces, pero supongo, inspector, que si se demuestra que una empresa realmente ha tomado todas las medidas, que ha hecho todo lo posible por reforzar su ciberseguridad, las consecuencias no serán las mismas, ¿no? Mientras que cumpla con lo que dicta la Ley Orgánica de Protección de Datos y el reglamento que la desarrolla, si las medidas de seguridad y de ciberseguridad están implementadas y aún así ha sufrido un ataque, la empresa tiene que estar tranquila. Hay que mandar un mensaje de tranquilidad en ese sentido, porque hay unas normas que hay que cumplir, se han cumplido las normas, no se puede evitar todo. Pongamos como ejemplo las joyerías. Las joyerías tienen por ley obligación de tener unas medidas de seguridad estándar, que vienen recogidas también en un reglamento, y no por eso pueden no sufrir delitos. Claro que pueden sufrir un delito. Si incumplen esas medidas van a tener una sanción, pueden tenerla, pero si han cumplido con las medidas no se pueden evitar todos los delitos que se pueden cometer. Así que cumplir con las medidas de seguridad que marca la norma y a partir de ahí tranquilidad. Por eso también es importante la ciberseguridad, para que en caso de que no se hayan cumplido hay que tener presente que se puede tener una sanción. Claro, yo aportaría, si podría, yo aportaría a lo que Javi ha comentado antes. Claro, su empresa es mucho más estructurada seguramente que muchos de los que están aquí. Ha hablado antes de un plan director. ¿Qué es un plan director? Yo creo que de los que estáis aquí, muchos de vosotros no sabréis como pymes que necesitáis un plan director, pero un plan director no es más que tener por escrito, un plan de actuación para responder la pregunta que has lanzado. ¿Qué pasa si somos víctimas de un ciberataque? Hay que leer ese plan. ¿Qué dice el plan? Punto número 1, llamar a la Agencia Española de Protección de Datos porque la ley me lo exige. Llamo. Número 2, llamo a mi abogado. Número 3, bueno, a lo mejor antes del abogado llamo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poner la denuncia, etcétera, etcétera. Lo que pasa, ¿no? Pero hay que seguir ese plan de dirección, ¿no? Y el problema, como digo, es parte de esa formación, de esa concienciación, de no saber qué es lo que hay que hacer, pero lo bueno es que si lo tienes por escrito, solo hay que leerlo. Entonces hay que escribir ese plan director, ¿no? Plan de seguridad. En ese plan de seguridad hay una cosa también que comentaban antes de los ponentes, que es, que también me lo exige la ley, que es comunicárselo a mis clientes, como ha hecho Santander, ¿no? ¿Creéis que el Santander ha dicho, bueno, yo voy a publicar aquí que me han publicado y que me han hackeado porque queda bonito? Y así, mira qué honesto soy. No, es que se lo exige la ley. Y tiene que comunicarle a los clientes, oye, tus datos están en peligro. Y un buen plan de comunicación, que antes también lo hablábamos, un buen plan de comunicación es vital. Porque inventarte, antes lo decíamos, ¿no? Inventarte, que no, ya lo hemos solventado todo. Bueno, es que nuestros chicos son la pera. Y al cabo del tiempo los malos publican, oye, perdona, es que me has pagado, no es que no sé la pera, es que sois muy malos, y encima comunicando, mintiendo, ¿no? Entonces, ese plan de comunicación lo vamos a meter en la primera pregunta de qué aspectos básicos de ciberseguridad necesitamos, ¿no? Pues un plan. Yo un poco por lo que comenta, nuestro plan director no está orientado tanto a lo que comentas tú, Ricardo, sino es más definir qué objetivos vamos a tener durante el año a la hora de ir abordando proyectos dentro del Departamento de Tecnología, y ahí lo que hacemos es meter un apartado que es proyectos concretos de ciberseguridad. O por lo menos lo alineo yo más, lo que estás comentando tú es disponer en la compañía
de un plan de continuidad de negocio y de un plan de contingencia, para que en el caso de que tengamos alguna incidencia, sí que como dices tú, no nos volvamos locos a ver qué hacemos. No, mira, que hemos invertido tiempo en definir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que procedimentar y que podamos llevar algo de orden, simplemente para comentar. Pero quería preguntarte, Francisco Javier, ¿cómo puede recuperarse una empresa de ese daño reputacional que te puede ocasionar un ciberataque? Que entiendo que las pérdidas económicas evidentemente son importantes, pero casi el daño reputacional puede ser el mayor miedo, ¿no?, de una entidad. Bueno, la verdad es que recuperarte de un daño reputacional de un ciberataque de este tipo debe de ser complicado. Yo entiendo que hay una de las cuestiones importantes que se puede hacer por parte de la compañía es hacer una campaña de comunicación hacia el exterior en la que se exponga el tipo de medidas de seguridad que se están implementando a raíz de ese ataque que se ha sufrido, incluso que se puedan comunicar simulacros o ingeniería social que se aborde dentro de la organización para garantizar que se están poniendo pues, todos los medios necesarios para que, en la medida de lo posible, no vuelva a ocurrir. Pero hay que tener algo claro y debemos ser realistas. O sea, si han conseguido entrar en una organización como el Santander, que al final es una organización muy grande, con mucho presupuesto probablemente para ciberseguridad y que tiene proveedores de alto nivel, pueden entrar donde quieran. Nosotros lo que tenemos que procurar siempre es ponérselo lo más difícil a los malos posible, porque al final si intentan van a acabar al menos poniéndote en riesgo. Al maestro, al maestro Jorge Coronado, que antes nos ilustró, le hicieron una pregunta en un congreso que organizamos nosotros también. Decían, cuando mandan las campañas de phishing, ¿por qué siempre hay errores ortográficos o estructuras gramaticales incorrectas y tal? Y me pareció muy interesante su respuesta. Decía, se están quitando a un porcentaje alto de población que piensa o que lee cuando piensa. ¿Qué les interesa? Los que hacen clic, no los que ven el contenido y tal. Entonces, en ese sentido, lo hemos comentado también, es fundamental la formación de los empleados. Celina, en ese sentido, ¿cómo puede acompañar la Administración a las empresas? ¿Se están haciendo también jornadas, formación específica para los trabajadores, no solo de las empresas privadas, sino dentro de la propia Administración, que son miles de empleados? Bueno, las empresas privadas, como hemos dicho, nuestra estrategia va a ser información, asesoramiento, capacitación, también primero de manera transversal en toda la formación que podamos ofrecer para empresas, pero también formación específica por parte de esa estrategia de transformación digital, incentivar con ayudas que puedan implementar esos planes directores de manera más preventiva y, lógicamente, después poder acompañar con ayudas para que puedan contratar a esas empresas o esos profesionales para que puedan poner las medidas oportunas en el caso de producirse, que ahí también hay que trabajar la capacitación para fortalecer ese tejido empresarial de empresas que puedan ofrecer esas soluciones, capacitar profesionales y capacitar a esas empresas para que también sea fuerte y estén preparadas para poder prestar ese servicio. Por parte de la Administración pública, como ya te he dicho, nuestros retos están en una administración más con servicios digitales, una simplificación administrativa, lógicamente también a través de herramientas digitales, y mucha automatización de procesos en las que ya estamos trabajando para hacer una administración más ágil y más eficiente. Y para todo ello estamos en un proceso de análisis de los perfiles, análisis competenciales y de formación y mejora de las capacidades de esos empleados públicos, que al final son los que tienen que asumir el uso de unas tecnologías que hasta ahora no están usando, de una serie de herramientas que hasta ahora no están usando y transformar sus entornos de trabajo en entornos más flexibles, sobre todo más colaborativos dentro de la propia Administración y con otros departamentos de la Administración, que nos permita hacer ese despliegue hacia afuera. Hablemos ahora del futuro porque, según los expertos, desde el estallido de la guerra de Ucrania, los ciberataques se han multiplicado y parece que en los próximos años
no nos deparan nada mejor. Entonces, os lanzo a todos una pregunta. ¿Qué creéis que nos depara el futuro más inmediato? Javier, por ejemplo. Me es antiguo. Estamos hablando ya de evolución, como ya se ha dicho aquí. La inteligencia artificial, y no solo la inteligencia artificial, sino el autoaprendizaje, es fundamental para la defensa, pero también lo es para el ataque. Es decir, las mismas herramientas que tenemos o que tienen las personas que defienden las tienen las que atacan, con lo cual va a ser una lucha a muerte. Es un capítulo de la serie Vikingos, vamos, sin duda. Y sobre todo cuando estamos viendo que ya nada se libra de esto. Lo último que oía era de los temas de realidad virtual. Los que se dice que ya hay virus que se introducen en estos dispositivos y mapean el sitio donde tú estás con tus gafas, pues jugando a lo que te dé la gana. Con lo cual ya tienen un mapa del sitio. ¿A dónde vamos a llegar? Pues a donde nosotros les dejemos que lleguen. Cuando el nivel de seguridad sea medio alto, pues entiendo que será más difícil que puedan llegar a determinados sectores. Y así les haremos la vida imposible, no nos queda otra. El reto es especialmente importante para las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen que intentar siempre ir un pasito por delante de los ciberdelincuentes. Lo que ocurre es que la realidad es más bien la contraria, porque ellos siempre están inventando nuevas formas de engañar a los ciudadanos, de engañar a las empresas y de cometer delitos. El reto es muy importante, se está haciendo un esfuerzo por parte de Policía Nacional y en concreto en Mérida se va a incrementar el número de agentes que estamos en el grupo, porque la estadística obliga, porque es una realidad patente, ya no es algo futuro, ya es el presente, la ciberdelincuencia. Y esos nuevos desarrollos de esas nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial, el caso paradigmático de esta mañana, que se ha presentado en una de las ponencias, un alto cargo de una empresa internacional con un perjuicio económico de 24 millones de dólares o de euros, es muy significativo. Y está claro que cuando hay una delincuencia organizada que lo utiliza y le funciona, va a haber un número importante de otras organizaciones criminales que van a intentar imitarlo y hacer lo mismo, porque el botín es muy cuantioso. Entonces el reto es importante, nosotros estamos en ello y, insisto, la formación es vital, es muy importante. Como empresa especializada en la ciberseguridad, Ricardo, ¿cuáles son los retos? Bueno, los retos... Yo también me es antiguo, porque aquí hemos hablado mucho de inteligencia artificial como enemigo, ¿no? Pero en realidad no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es algo chulo, es algo bueno, es algo que nos viene a ayudarnos. Pero claro, lo utilizan los malos. El futuro es esperanzador en el sentido en el que cuanto más formación tengamos, menos éxito tendrán, ¿no? Ahora mismo tienen muchísimo éxito y de hecho esta mañana decíamos que mueve 6 billones de dólares, pero porque hay falta de información. En cuanto que tengamos un poquito más de información, un poquito más de rodaje, pues bajarán ese número de delitos, ¿no? Y quiero poner el símil de el cinturón de seguridad y las campañas de la DGT, de la Guardia Civil aquí presente, hace unos años. Ponías la tele y veías pues, un señor que nos había puesto cinturón de seguridad, como daba 7 vueltas de campana y moría. Ahora ya a nadie se le ocurre ir sin cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que hemos ganado ahí? Concienciación. Aparte que el coche pita cuando no te lo pone, ¿no? Eso es otra cosa, coñazo, pero... Okay. El caso es que nosotros, como fabricantes de ciberseguridad, también utilizamos este tipo de técnicas de machine learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, para hacer frente a los malos. Pero por desgracia los malos, pues sí, en muchas ocasiones nos llevan un poquito de ventaja. Pero bueno, tomando los pasos de ese plan de director, teniendo conciencia de qué es lo que tenemos que hacer, pues poco a poco entendemos que se irá reduciendo. Vendrán otras cosas, seguramente, ¿no? Celina. Bueno, nosotros como Administración tenemos el deber de incentivar el uso de esas tecnologías, el deber también de intentar paliar todos los riesgos que pueda tener esas tecnologías y los principales retos yo creo que es que la tecnología siempre va mucho más rápido
que otras 3 cosas, que es la concienciación, la capacitación y la regulación. Y la Administración siempre va detrás impulsando esos 3 factores, pero siempre por detrás de las tecnologías, porque no podemos dejar que las empresas ni los ciudadanos se queden al margen de ese uso, porque efectivamente ese uso es positivo, nos proporciona muchísimos beneficios. Y luego, por supuesto, el siguiente reto es que la Administración tiene que estar a la altura y tiene que ir a la misma velocidad que las empresas, que los ciudadanos y, a ser posible, que el uso de esas tecnologías. Francisco Javier. Bueno, pues por aportar algo diferente, que al final es un poco lo que han comentado ellos, es la inteligencia artificial, además, como está ahora tan de moda, es buena para los malos. Nosotros la podemos utilizar también, pero ellos, como comentaba, creo que era Antonio, pues al final el pastel que hay detrás de todo eso es grande. Hablaba de billones de euros y algo importante, ¿no? Cada vez vivimos en un mundo que está más digitalizado, con lo cual estamos todos más expuestos, no solo a nivel empresarial, incluso a nivel personal, nuestros móviles personales, nuestros equipos domésticos. Entonces, que probablemente desde la Administración también se incida en que no sea solo una formación y concienciación de los trabajadores, sino ya de base, que los chavales en su etapa escolar podamos empezar a inculcarles este tipo de cuestiones, porque para ellos ya han nacido pues, con un móvil, con una tablet, y el que sean conscientes de los riesgos que supone el entorno en el que nos vamos a mover, pues creo que sería muy interesante. Importante esa educación digital. Hemos hablado también de lo que puede suponer la inteligencia artificial en un futuro, pero también es verdad que hay una realidad que llegó con la pandemia y llegó para quedarse. Seguro que muchas de las empresas que están aquí presentes hoy tienen muchos puestos en teletrabajo, un riesgo añadido. ¿Qué podemos hacer para protegernos, Javier, por ejemplo? Pues protegernos. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo? Porque en muchos casos los utensilios que utiliza, o sea, el equipo que utiliza una persona que está en su casa es su propio equipo. Puede pasar en muchas empresas. A ver, yo vería 2 escenarios. Uno en el que tú te conectas con tu ordenador de casa a tu empresa. Eso hay que securizarlo, la conexión. Y siempre, lógicamente, no traerte esa información a tu ordenador personal. Con que esa información esté segura, ya vamos bien, ¿vale? Y otra sería que tú lo que hagas, como comentaba antes, es tener tu despacho en tu portátil y llevártelo. Ahí hay que implementar medidas en ese portátil clarísimamente, porque por muchas razones, pero la más clara porque se te puede perder y esa información estaría al servicio de cualquiera, ¿vale? Y en ese sentido, ya que ha dicho la palabra pastel, mi tocayo, es verdad que el pastel es muy grande en el tema de los malos, pero ojo, el pastel de la ciberseguridad también está siendo visto por las empresas como un pastel. Hay que confiar en profesionales, hay que confiar en gente que sepa lo que hace. El que te instala el Office pirata no es un experto en ciberseguridad. ¿Vale? Esto es una especialización muy fuerte, muy gorda, y hay que contar con personas que saben lo que hacen. Y como ya se ha dicho y se ha repetido aquí, que yo creo que todos los que están aquí que no lo hagan van a tener ya un antivirus de pago mañana, si no lo tienen, pues no confiar nuestra seguridad a alguien que no sabemos su recorrido. Pero cuando ha dicho que la ciberseguridad también es un pastel, sí. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A que a lo mejor nos están metiendo demasiado miedo? No, me refiero a que he conocido a personas que tenían una empresa de... no sé qué decirte, no quiero ofender a nadie, una empresa de otras características y han añadido ciberseguridad a su empresa, vender ciberseguridad, porque han conseguido traer de China unos firewalls fantásticos que son tal y cual y los montas y ya estás protegido. Bueno. No es eso, desgraciadamente no es eso. De hecho, alineado con eso que comenta él, algo que nosotros sí que vemos importante y estratégico, y va alineado con una cuestión que comentaba ella, es al final tenemos que intentar buscar un socio tecnológico, un compañero de viaje que nos dé garantía, que sea cercano, que nos ayude y que nos escuche y que nos entienda y que sepa dónde nos aprieta el zapato, dónde necesito invertir ahora, y que no venga con su portfolio de productos pensando en sus objetivos comerciales, qué es lo que te quiero vender, y realmente no te está ayudando. Lo que tenemos que buscar son proveedores que realmente nos ayuden en esa línea. Esos serán los que
nos permitirán estar protegidos de la mejor forma. Pero quizá para una pequeña y mediana empresa, que como decíamos, pues en muchos casos es un negocio familiar, no es tan fácil distinguir entre quién nos puede dar un servicio seguro, profesional y quién no. Sí, pero al final lo que sí que puedes hacer es no conformarte con la primera valoración o con la primera propuesta que te entreguen. Sí. Puedes escuchar a varios escenarios y contrastar. Para eso tenemos el OSIN. Claro, lo que tenemos que oír, Ricardo. lo que tenemos que oír es del cuñado que te instala el antivirus. Es lo que hay que oír. No, tranquilo, que es que mi cuñado es un hacha. Bueno, el hijo de mi prima es un hacha. Joder, no, está estudiando allí en Sevilla o no sé qué. Y eso es lo que hay que oír. Hay que ir a empresas profesionales, hay que ir a alguien que esté pues bien cualificado. Y luego una parte importante, y es que el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional todos los años, bueno, cada 4 o 6 meses, saca un catálogo de productos de ciberseguridad. Eso mucha gente no lo sabe, pero es curioso que no lo sepa, pero bueno, lo hay. Saca un catálogo del CCN, que se llama, ¿no? el STIC 105, donde lista productos de ciberseguridad adaptados y te dicen cómo de seguros son o cómo de buenos son. Entonces es como un catálogo, ¿no? De una vez que ya tengo un plan director, vale, necesito un firewall, pero no me voy a ir a un firewall ACME. No, me voy a ir a uno que esté reconocido. ¿Por quién? Por el Centro Criptológico Nacional. Listo allí, a ver quiénes son los que están en el Centro Criptológico Nacional catalogados como nivel alto. Fulanito, menganito, nerito. Pues a mi proveedor de ciber le digo, oye, necesito esto, y que me lo implementes, y que me ayudes, y qué tal. Y contestando a tu pregunta específica de a raíz de la pandemia y teletrabajo, etcétera, etcétera, yo lo fundamental que haría ahí sería proteger el dato, esté donde esté. Lo suyo es que distingamos como pymes entre un ordenador personal, que debe tener unas ciertas características, porque es un ordenador personal, y un ordenador destinado al trabajo, ¿vale? Que eso debería tener, pues debería estar dentro de ese plan de dirección, de contingencia, etcétera, etcétera, y tendría que tener aplicadas otras medidas de seguridad, unas medidas de seguridad obviamente mucho mayores, ¿no? Entonces, securizar el dato esté donde esté, porque muchas veces dices, bueno, mi dato no lo tengo yo, ni siquiera lo tengo en la oficina, lo tengo en Office 365, quien no tiene Office 365, ¿no? No os equivoquéis, Office 365 es el ordenador de Microsoft que está conectado a Internet. O sea, es el ordenador de alguien. No lo tengo en la nube, y como la nube... ¿Has leído el SLA que firmaste cuando le pediste a Amazon o le pediste a tal que ibas a guardar allí tus datos? Hay una cláusula bien grande, bien gorda, los abogados bien lo saben, y diciendo, oye, los datos que dejas aquí si te los roban, pues coño, no haber puesto nombre de usuario y clave admin, tú verás. Llegados a este punto, vamos a dirigirnos al público. Si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que se ha hablado en esta mesa redonda, algo más que haya que aclarar. Buenas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por aclarar todas las preguntas que se han lanzado en la mesa redonda, y gracias a Víctor y a la Asociación Empresarial de Impulso por este congreso. Principalmente, vamos, creo que ha quedado bastante claro lo que se ha comentado, pero me gustaría puntualizar un par de cosas. La ciberseguridad no es un estado, ¿vale? La ciberseguridad es un proceso, que es algo que siempre se debe tener en cuenta. O sea, es un ciclo, es un proceso cíclico, ¿vale?, que se debe tener en consideración y se debe tener en todos los planes, el plan director de seguridad, durante todos los años, ¿vale? No es hago una auditoría o hago un pentesting o hago una formación y ya estoy ciberseguro, ¿vale? Eso es algo que a todas las empresas, ¿vale?, se debe de tener en cuenta. Y otro punto es, se ha hablado del tema del ransom, se ha hablado del tema del ciberataque, se ha hablado de, oye, esto es una inversión o me puede generar un gasto. Nosotros, por ejemplo, desde Softcom, soy responsable del área de ciberseguridad, que no he presentado antes, y bueno, una de las cosas que sí le comentamos a nuestros clientes es que una forma de ganar es no perder, ¿vale? Es decir, o sea, lo que tú vayas a invertir en ciberseguridad seguro que va a ser mucho más económico que si un atacante te captura la información y te extorsiona. Entonces, bueno, no sé si vosotros estáis de acuerdo con estas dos puntualizaciones y bueno, muchas gracias.
Bueno, es exactamente eso. Vamos a tratar de minimizar, si lo vemos desde el punto de vista neto, ¿no? de pasta, que me sale más rentable hacer una inversión y no tener que pagarlo luego, o pagarlo luego y encima tener que hacer la inversión. Voy a hacer 2 veces, ¿no? Voy a tener que primero pagar para remediarlo y luego poner todas las plan de contingencia para volver a mi actividad. Si yo lo hago del principio, pues me quito lo segundo, o por lo menos tengo menos posibilidades. Un poco lo que decía Javier también, ponérselo difícil a los malos. Cuanto más difícil se lo pongamos, mejor, ¿no? Yo, aunque el balance fuera positivo, aunque pagaras, yo preferiría hacer la inversión, evitar que nos ataquen y que no, porque sobre todo hay algo que, aunque acabásemos pagando y la cuenta de resultados te acabe diciendo, oye, mira, pues te has gastado tanto, te han cobrado tanto, al final no ha sido tan dramático. El tema de la reputación es algo que te va a costar más recuperarlo. Y con el primer punto que comentaba, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo que he comentado del plan director, o sea, abordar una estrategia de ciberseguridad no es algo que te ponga y en un año digas, venga, ya tengo todas las medidas de seguridad implantadas, ya estoy cubierto. Nosotros hemos empezado en el 2018 y poco a poco, todos los años, hemos ido abordando diferentes soluciones e implantándolas. No es algo sencillo y además, como comentaba él, debe ser algo cíclico. No me tengo que quedar en hacer una auditoría de seguridad y como ya me lo han hecho, listo. O hago una due diligence tecnológica y como me han hecho un análisis de código, listo. Tiene que ser que el año que viene me la vuelvan a hacer para garantizar que las vulnerabilidades que me detectaron el año anterior las he cubierto y las he resuelto. Así que totalmente de acuerdo con lo que has planteado. Pero por poner números, ¿cuál debería ser la inversión media de una pyme en ciberseguridad al cabo del año? ¿Se podría estimar? Se podría estimar, pero depende de lo grande que sea la pyme, ¿no? Claro, pero una pyme media, por ejemplo, de aquí de Extremadura. Vamos a poner un ejemplo, si queréis, lo más real posible, ¿no? Una empresa láctea, la que queráis, alguna que haya ganado el mejor queso de España 2023, por ejemplo, de aquí cerquita. ¿De cuántos trabajadores más o menos estaríamos hablando? Pues mira, unos 10-15 trabajadores. Vale. 10-15 trabajadores tendrán 10-15 portátiles, ¿no? Más un servidor, pues vamos a poner que son 20. ¿Cuánto creéis que puede costar tener no solo un antivirus, sino la parte de inteligencia artificial aplicada a proteger el dato que están solo en esos portátiles? Que esos portátiles, como bien decíamos, hay teletrabajadores que se los llevan a casa y siguen teletrabajando desde casa. ¿Cuánto creéis que puede costar? ¿Alguna duda? O sea, ¿alguna idea de cuánto creéis que puede costar? ¿Alguien se atreve? Pues más o menos vamos a poner que por equipo, más o menos, al año puede costar unos 40 euros. De verdad, no podemos invertir 40 euros por 20 al año. Por lo menos para tener protegido el dato que está dentro del propio PC, que es como un mínimo, ¿no? Lo siguiente, si van a teletrabajar, lo que necesitamos es establecer un punto de conexión entre mi casa, entre mi ordenador y la oficina. Y para eso necesito algo que se llama un firewall o un UTM o algo así. ¿Cuánto creéis que cuesta un UTM, un firewall, para 20 usuarios? Que imaginemos que en el peor de los casos los 20 usuarios teletrabajan a la vez. ¿Cuánto creéis que puede costar al año? 350. 350 euros. Sumados a los 20 euros o 40 euros por equipo por 20, ¿de cuánto estamos hablando? No estamos hablando de dinero, estamos jugándonos la continuidad de nuestro negocio. Es que no es dinero. Pero parece mucho, de verdad. Que no es que sea comercial y que lo esté vendiendo, pero que tampoco es mucho, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero felicitar a la Asociación Impulso y a vosotros por la presentación porque ha sido bastante edificante. Creo que no me podría ir de aquí sin hacer esta pregunta. Yo soy Juan Miguel Trejo, soy el presidente de la Asociación de Empresarios TIC de la región y me gustaría haceros una pregunta que habéis hablado de protección, de ciberseguridad. ¿Qué importancia o qué, capacidad le veis a que la empresa que te da los servicios, habéis hablado de cercanía, de atención directa, etcétera, etcétera, qué importancia le dais a que la empresa esté cerca o lejos en un ámbito como pueda ser el de la ciberseguridad? Me explico.
¿Cómo de importante es que la empresa que os atienda, que dé servicios de este tipo de protección, esté más cerca o más lejos de vosotros como empresarios, como usuarios, como receptores un poco del servicio de ciberseguridad? Gracias. Es muy buena pregunta. Perdonad que sea el primero en contestar. Pero el señor inspector ha dicho una cosa que ¿qué es lo primero que debemos hacer? Tirar del cable. Si es un señor que está en Asturias el que tiene que venir a tirar del cable, pues tarda un ratito más, aunque venga por la 66, ¿no? Pero si es algo local, por eso es muy necesario que entidades locales, universidades, estemos todos formándonos para que esa creación también de pymes sea pymes dedicadas a ciberseguridad. Que no es que vendan ordenadores y vendan impresoras y luego somos expertos en ciberseguridad. No, también necesitamos ese tipo de tejido empresarial de empresas locales que se dediquen a ciberseguridad para dar servicio lo más local posible a las empresas y pymes pequeñas, medianas que hay en la región. Entonces, en mi opinión, muy cercanas. Tienen que estar muy cercanas. Pero no solo muy cercanas, sino lo que tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos que tener una confianza extrema. Igual que tienes una confianza extrema con tu abogado porque ve tus miserias, sabe tus miserias, ¿no? ¿Se puede decir miserias? Bien visto. Tu partner tecnológico de ciberseguridad tiene que ser, no te vale tu cuñado, porque es que además es tu cuñado, ¿no? Ya hemos dicho que el cuñado no vale. Tiene que ser alguien reconocido, una empresa reconocida, etcétera, etcétera, pero que tengas una confianza brutal. De si el tío te está llamando a las 2 de la mañana, oye, vete para la oficina y tira del cable, te vas para la mañana cagando muy rápido a tirar del cable. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, si me permitís añadir, aunque ya es como continuación de la respuesta que te he dado antes, de que nosotros queríamos trabajar en ese tejido empresarial de esas empresas que puedan prestar esas soluciones, y me consta que lo que se quiere es hacer ese catálogo de profesionales extremeños de cercanía del que puedan tirar todas esas empresas que requieran esos servicios. Es que al final, si te metes en ciberseguridad, no puedes ser un crepúsculo. Como hablábamos antes, cada vez se basa más en servicios, con lo cual estar cerca es importante, pero que a tu alrededor haya unas grandes fuentes de información, para mí es también muy importante. Y por cierto, le quería decir a Javier que voy a cambiar el imán de la nevera. Me ha encantado lo de la ciberseguridad no es un estado. Yo tengo uno que pone ser feliz no es un estado, es un camino. Lo voy a cambiar por ese que ha dicho. Y como está hoy el Congreso un poco así religioso, también me gustaría añadir, tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Si tú a tu proveedor le pides que sea seguro y que guarde tus datos y que tal, procura tú hacer lo mismo con los datos de tus clientes, de tus proveedores, o a tu procurador. Si tú le dices, oye, a ver qué haces, pues tú también intenta asegurarte, ¿vale? ¿Alguien? Buenas. Gracias. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Lo primero, agradecer vuestra presencia. Es un gustazo tener a gente que sabe en muchos aspectos cosas que nos interesan respecto a la ciberseguridad. Pero realmente yo os quiero preguntar, dentro de vuestros ámbitos, de vuestras empresas o de los organismos que representáis, ¿habéis sufrido ataques, amenazas directas que hayan perturbado el día a día del funcionamiento? Y luego, ¿los famosos seguros de ciberseguridad funcionan, no funcionan? ¿Realmente te salva de algo? ¿Responde alguien por ti? Muchas gracias. Pues Francisco, a ver si quieres responder. Venga, pues en relación al tema de si hemos recibido ataques o no, una de las cuestiones que a veces desconocemos es si realmente estamos expuestos a ataques o no. Pues realmente, si no lo mides, si no tienes algo que te dé algún indicador de si estás recibiendo ataques, pues igual estás ahí un poco transparente y como no te está afectando, pues de momento no sabes si estás recibiendo ataques. Como ejemplo os puedo comentar que hemos implantado una solución de seguridad para todo lo que son nuestros servicios públicos de cara a nuestros clientes. Es una solución WAF y cuando hemos empezado a analizar las métricas que nos ofrece, pues nos hemos dado cuenta que estábamos recibiendo
para en torno a 25 o 30 sitios securizados, unos 20.000 ataques mensuales, de los cuales estaban principalmente focalizados en Brasil, Rusia y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, somos atacados, pero lo que tenemos que intentar es poner las medidas que eviten que puedan llegar a conseguir su objetivo. Y la segunda pregunta que me habías hecho era, perdona... Seguros. Sí, la parte de los seguros también, porque es algo, en nuestro caso además es particular. Os puedo decir que lo hemos puesto en 2023, lo teníamos en el plan director. Al final el plan director establece una serie de objetivos, procuramos cumplirlos todos, lo hemos movido a 2024 y ahora mismo sí que estamos trabajando con un par de aseguradoras, que además alguna de ellas viene de banca, y sí que es cierto que lo que te hacen es, y tiene toda la lógica, si tú quieres que yo te asegure tu información o tus sistemas, dime cómo están. Entonces realmente lo que te hacen es un assessment de seguridad bastante tedioso, pero al final lo necesitamos. Si tiene sentido o no, yo creo que sí. Yo creo que sí. El que pueda al final ser beneficioso, como no lo tenemos todavía, no te puedo contestar la pregunta. Entiendo que sí, que al final sí que es cierto que entiendo que no habrá nadie de seguro y si lo hay le pido disculpas, pues luego si ocurre algo, pues tendrá que aportar todas las evidencias de que habías hecho las cosas bien para que al final pues puedas aplicar al seguro, ¿no? Pero en ese sentido estamos en esa línea nosotros. Ricardo, como empresa especializada en ciberseguridad. Bueno, yo creo que vale, y ya lo ha adelantado un poco Javier, te vale para precisamente darte cuenta de lo que tienes. Es decir, como excusa de me voy a poner un seguro de ciberriesgo, como te hacen una auditoría, te están de alguna manera interrogando sobre cómo tienes los datos y te hacen ver que, ostras, pues tengo los datos hechos unos zorros. Y entonces vale para darte cuenta que efectivamente no solo necesitabas un seguro de ciberriesgo, sino que necesitas implementación y formación a tu personal para precisamente tener un nivel de ciberseguridad más o menos aceptable. Y con respecto a la pregunta de si recibimos ataques, pues no tengo la cifra, pero en WatchGuard recibimos, vamos a decir, cientos de miles. Porque imaginaos una empresa de ciberseguridad atacada, salimos en las noticias big time, como llaman, ¿no? Si nos dedicamos a ciberseguridad y los señores de ciberseguridad se infectan, pues tremendo. Pero también es cierto, nosotros tenemos internamente no solo nuestros propios productos, como es obvio, sino también tenemos una formación exhaustiva como profesionales de ciberseguridad, donde estamos precisamente al día. Todas las semanas tenemos reuniones específicas donde nos hablan de últimos ataques, hablamos con policía, tenemos policía, Guardia Civil, tenemos muy buenas relaciones obviamente también con el CCN, absorbemos absolutamente todo para tratar de estar a la última y que no nos pillen los malos, como es obvio, ¿no? Pero si recibimos ataques informáticos, a diario miles o cientos de miles, ¿no? ¿Alguna duda más? Sí. Ahí, bueno, por ahí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Montero, enhorabuena, organizadores, colaboradores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que además trabajan arduamente, ¿no?, en todo el tema de ciberseguridad. Quería hacer una analogía que vamos a entender todos muy bien, ¿no?, con el fútbol, ¿no?, y la ciberseguridad, porque hemos estado hablando un poco de la Champions, del Santander, hemos estado hablando de la primera ref o de la segunda ref en empresas más locales, más cercanas, pero quizá no hemos hablado, una pequeña pincelada ha dado Javier y también Celina, sobre el tema de los más jóvenes, ¿no?, de los adolescentes, que corren graves riesgos, ¿no? Nosotros formamos parte de una empresa que se llama Cibercontrol, ¿no?, que presta servicios en ciberseguridad, pero también en formación, y estamos muy concienciados con el tema de la formación para vocaciones tempranas, ¿no?, de las cuales también Juan Carlos Preciados está muy concienciado y ha hablado sobre ello, ¿no? Quería preguntaros, aunque ya habéis dado esa pequeña pincelada, ¿cuál es vuestra opinión acerca de este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante esa concienciación, esa educación tan temprana para evitar que en el futuro, a pesar de que sigamos formándonos de forma continua, podamos evitar en gran medida esos problemas, ¿no?, que puedan llegar? Gracias. Inspector, pues si le parece empezamos por usted.
Bueno, Policía Nacional, como parte de las fuerzas de cuerpo de seguridad, tanto del Estado como autonómicos, locales, es muy consciente de ese riesgo, de ese peligro. Son una víctima importante de las que nos encontramos día a día. Por parte nuestra tenemos una unidad, que es la Unidad de Participación Ciudadana, que constantemente, a diario, está visitando colegios, está visitando institutos, tiene incluso reuniones con miembros del sector empresarial y ya dan parte de esa formación en la que yo he incidido tanto en este rato, para que tengan presente cuáles son los riesgos. Hoy en día los niños desde bien pequeños acceden a las nuevas tecnologías a través de los teléfonos de los padres, a través de las tablets, y se ha convertido además como en el regalo estrella cuando llega la comunión. Nuestro consejo desde luego es cuanto más se lo podamos retrasar mejor, porque hay un riesgo potencial muy alto con un teléfono o con una tablet sin supervisión. Y, por supuesto, las redes sociales, el consejo sería el mismo. Cuanto más las retrasemos, el uso de las redes sociales y, mientras tanto, darles formación acerca de cómo tienen que utilizarlas y cuáles son los peligros a los que se enfrentan, mejor que mejor. Javier. Además, esas tablets y esos móviles que llevan los críos, que se han conectado a la wifi abierta del Faro y donde le han dado un botón porque les no sé qué, luego van al despacho de papá y se conectan a nuestra wifi. Y ahí empieza todo un poco, ¿no? La concienciación es súper importante, pero me temo que todavía estamos en la fase de, y respondiendo a si habíamos tenido algún ataque, en agosto de 2015 nuestra web se convirtió en una venta de motos chinas, en una empresa de venta de motos chinas. Se pudo resolver muy rápido, había copia de seguridad, pero eso fue el clic, que nos dijo: hasta aquí hemos llegado, esto no puede estar como está y esto hay que potenciar, y empezamos pues la revolución, digamos, de preocuparnos básicamente. Entonces, creo que todos estamos todavía en esa fase de, me tocó, aunque sean 300 euros, aunque he fallado 300 euros, pero ya eso te va a avisar, ¿no? Y yo me siento un poco también como Celina, porque claro, en nuestro colectivo son dos cosas. Ellos tienen los funcionarios y tienen al ciudadano. Nosotros tenemos al colegio, en el que podemos aplicar una política de confianza cero, claramente, porque nosotros ponemos las normas, pero luego tenemos un colectivo que confían en nosotros, de más de 1.500 abogados colegiados, que esperan de nosotros información, que esperan de nosotros formación, que les hablemos de las oportunidades que la Administración les puede presentar en los temas de financiación, etcétera, y que es nuestro único camino. No podemos hacer otra cosa, no podemos ir al despacho de nuestro colegiado y decirle esto lo tienes mal, porque entonces buscaría al colegio de Sevilla, ¿no? Básicamente. La educación de los más pequeños, pero aludías tú también a entrar en la wifi del Faro. Todos hemos entrado en la wifi de un hotel, los propios padres no somos realmente conscientes de los riesgos que tienen nuestros hijos. La sociedad en general es un reto, ¿no? Que todos seamos conscientes de los peligros de los ciberataques y de lo importante que es la ciberseguridad, Celina. Claro, hablábamos de lo importante que es para los pequeños, lógicamente, esa información, pero en general para la ciudadanía. Hablábamos al principio de esas habilidades digitales que tienes que dotar, pero también le tienes que dotar de mucha información a toda la ciudadanía. O sea, aquí no podemos excluir a nadie, aquí o vamos todos a una, no podemos dejar ni a los pequeños que se están formando en tecnología de cuáles son sus riesgos, ni a las empresas de cuáles son sus riesgos y cuáles son también sus ventajas, y las tienes que empujar, pero el resto de ciudadanos es exactamente igual. Esto ya es un sistema integrado, como decía, coges la wifi en el Faro, pero luego vas y te conectas al despacho o en la empresa. O sea, aquí la información y la capacitación tiene que ir de la mano de todos los puntos de la sociedad. Me ha parecido ver antes que había otra persona interesada en preguntar. Hola, mi nombre es Carlos. Mira, en el café que hemos tomado anteriormente, hablando con unos amigos que tienen una clínica de salud, me comentan y nos surge una duda, ¿no? Dice, yo que pago una empresa que me lleva la protección de datos. Y la duda es muy sencilla. Si esa clínica de salud es atacada, ¿quién es el responsable? ¿Yo como dueño de la empresa de salud o la empresa a la cual le pago por la protección de esos datos? Se supone que me han quitado esos datos, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, no es ámbito de nuestras tareas, pero yo entiendo que dependerá de las condiciones contractuales que esté firmada con esa empresa que está garantizando que hay una protección de datos adecuada. Dependerá de cómo se haya sufrido el ataque y de qué medidas de seguridad se han violentado por parte del ciberdelincuente para llegar a esos datos. Si desde luego son medidas que debería haber implantado o implementado la empresa que da ese servicio, la responsable será esa empresa. Si por contra ha sido una medida de seguridad en la que ha fallado la empresa que está pagando por ese servicio, pues será la otra empresa la que responda. Pero vamos, que es una cuestión, entiendo yo, de lógica y de ver cuáles son las condiciones contractuales entre ambas. Yo creo que es que hay una mezcla ahí. O sea, una cosa es protección de datos, ¿vale? Y otra cosa es ciberseguridad. Aunque la ciberseguridad proteja los datos de tu empresa, pero la protección de datos lo que intenta es que tú no infrinjas las leyes de protección de datos y punto. Entonces, a ti lo que te van a decir es que si tú tienes cookies en tu web tienes que poner un letrero, si tú recabas datos de personas en un formulario te tienen que firmar un consentimiento. Bajo mi punto de vista, eso es lo que hacen las empresas que se dedican a la protección de datos. Y la ciberseguridad, hablamos ya del plano, como decía aquel, ¿no? El hardware es lo que golpeas, el software es lo que insultas. Pues algo parecido, ¿no? Había otra pregunta allí al fondo. Sí, hola. Me llamo Taya, soy diseñadora de aplicaciones móviles y la verdad es que es el primer congreso que me ha pillado un poco así el tema y mi pregunta es, yo como empresario o empresaria, ¿qué son las primeras 3 cosas que tengo que hacer mañana mismo cuando vuelva a la oficina para mejorar la seguridad de mi empresa? Gracias. Ricardo. Las primeras 3 cosas. Solo 3. Espérate. El plan director. Si son solo 3 y es un plan de contingencia y tú lo que quieres es que sentirte lo más seguro posible, ¿no? Bueno, pues podríamos empezar por hacer, ya que estamos muy católicos hoy, ¿no? Muy religiosos, hacer un poquito de acto de contrición y pensar dónde están mis datos, dónde los tengo, a quién se los estoy confiando, quién tiene acceso a mis datos, ¿vale? Y lo siguiente es ponerse en manos de un profesional. Eso yo lo veo, de hecho, casi el primero, ¿no? Me pongo en manos de un profesional, pues igual que tu asesor fiscal, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para abrir una empresa? ¿Qué tengo que hacer para pagar mis impuestos? ¿Qué tengo que hacer para tal? Necesitas un asesor, necesitas un partner que te acompañe, que te ayude. Y dices, ya, pero es que soy una autónoma. Yo soy autónoma, no tengo esos recursos. Bueno, pues también comentaban por ahí que prolifera precisamente algo llamado ciber como servicio. Y te cobran un fee mensual, para que tú tengas, entre comillas, un poco de paz mental, decir, bueno, yo estoy delegando a esta empresa precisamente no solo mis datos, sino en la custodia de esos datos y ellos me están haciendo este plan director, están ejecutando ese plan director, porque yo me dedico a mi negocio, que es desarrollar apps. Entonces, lo primero es hacer acto de contrición, de mirar cómo te ves, o sea, de ver cómo lo tienes. Segundo, ponerte en contacto con alguien que te pueda ayudar, un partner tecnológico. Y quizá lo tercero, vamos por la pregunta que había por ahí, buscarte un seguro de ciberriesgo, porque eso al final te va a ayudar a cumplir las 2 primeras. Pues con esas 3 recomendaciones nos quedamos, terminamos ya esta mesa redonda. Muchísimas gracias por la participación a todos. Despedimos los recuerdos a Ricardo de Ena, director comercial de Iberia Watchwell Technologies. Muchas gracias. A Celina Pérez, directora general de Empresas de la Junta de Extremadura. Francisco Javier Montesinos, director nacional de Tecnología Grupo Vitali. Javier Jiménez, jefe de sistemas del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. Y Jesús López Aranda, inspector del Cuerpo Nacional de Policía y responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal aquí en Mérida. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Manténganse sentados, que vamos a obsequiarles ahora también con este reconocimiento que tenemos para ustedes. Pues como decimos, les vamos a obsequiar, igual que al resto de participantes, con la distinción que quiere tener la Asociación Empresarial Impulso. En el caso de Ricardo de Ena, le entrega este obsequio María del Mar Pulido, miembro de la asociación.
qué show. A Celina Pérez Casado le entrega Diego Galindo, vocal de comunicación de la Asociación Impulso. Francisco Javier Montesinos recibe este obsequio de manos de Rubén Ramos, vocal de Solidaridad. Mónica López, miembro también de la asociación, le hace entrega a Javier Jiménez Franco. Y por último, Maite Serdio le entrega este obsequio a Jesús López Aranda. Yo creo, podíamos aprovechar para hacer la foto de familia. ¿Sí? Víctor. Y también hay que entregar 2 premios más a la señorita Ana María, que muchas también ha gracias. colaborado a coste cero, que siempre es importante decirlo. Muchísimas gracias. Un honor, Que se lo entrega encantada. Susana Tolosa. Encantada. Muchísimas gracias. Perfecto. Y por supuesto al gran Javi Moreno, que nos tiene, que no nos dice de dónde se va, pero algún día nos lo dirá. Lo entrega Miguel Jover, secretario. Bueno, muchísimas gracias. El resto de participantes, si suben, hacemos la foto de familia y así no hacemos bajar a todo el mundo para volver a hacer subir a todo el mundo de nuevo. Hay que centrarse, ¿verdad? Hay que centrarse en la medida de lo posible. Céntrense. Por ahí sería para poder hacer. And so tonight we say hip hip chin chin the rhythm section.